Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, alabando al Señor. La verdad es que escucharnos todos alabando, no tiene comparación. El problema es que ahora ya me arde la garganta y entonces me toca hablar, entonces voy a tratar de llevármela con calma. Pero bueno, qué gusto poder estar aquí en este día en que estamos recorriendo el libro de Daniel, en esta serie que hemos llamado Resuelto, lecciones de una fe valiente de Daniel. Aunque hoy no analizaremos la fe de Daniel, sino la de sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y veremos, si la fe de estos tres jóvenes que vivieron hace 2600 años puede ayudarnos a analizar y a tomar principios prácticos para caminar el día de hoy con la fe que ellos caminaron en aquel entonces. Y como contexto, si nos visitas por primera vez, estamos en el año 603 a.C., cuando Babilonia era el imperio en aquella región, y Dios había permitido al rey Nabucodonosor ascender al trono y conquistar al pueblo judío para llevárselos a Babilonia. Y esto sucedió porque, a pesar de los mensajes de advertencia que les había dado a través de los profetas, ellos se habían empeñado en obedecer y adorar a otros dioses aparte de él. Y la estrategia de Nabucodonosor para dominar a estos pueblos que él conquistaba era brillante. Él sacaba a la gente de sus tierras y asimilaba en su cultura a los jóvenes mejor parecidos, a los más inteligentes, educados de los pueblos que él conquistaba, para ponerlos a su servicio. Y así podría beneficiarse de las habilidades y los conocimientos, en lugar de que estos beneficiaran a sus enemigos. Y fue así como Daniel y sus tres amigos fueron seleccionados para ser asimilados con la intención de que eventualmente sirvieran al rey, pero ahora con unos nuevos nombres babilónicos: Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. En los dos primeros capítulos hemos visto que, de hecho, este libro, escrito por supuesto por Daniel, hemos podido ver cómo ellos tienen esta fe resuelta en confiar plenamente en Dios. Han decidido serle fiel en medio de una cultura que los está presionando para adorar otros dioses, para asimilarse y se conformen a ella, mientras que también están buscando el bienestar de esta ciudad donde ellos están, porque del bienestar de esta ciudad dependía el bienestar de ellos, que es algo que Dios les había dicho a través del profeta Jeremías. Y hemos visto cómo Dios ha estado con ellos. Ha llevado a Daniel a ser promovido ya a formar parte de la corte del rey como jefe supremo de los sabios de Babilonia, y esto fue después de que pudo interpretar el sueño del rey, y llevando a Sadrac, Mesac y a Abednego a ser colocados como administradores de la provincia de Babilonia, y también esto a petición de Daniel. Así que hasta ahora Daniel ha estado actuando y guiando a sus amigos con una fe resuelta, pero hoy en el capítulo 3 vamos a ver que ha llegado el turno a sus tres amigos, de probar su fe por sí solos. Y entonces en el capítulo 3, la primera mitad, que se las voy a platicar, narra que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 90 pies de altura, 9 pies de ancho, para colocarla en los llanos de Dura, ahí en Babilonia. Y cuando estuvo lista esta estatua, mandó a traer a todos los funcionarios de las provincias del reino para celebrar una ceremonia de dedicación a esta estatua y hacerlo con grandes honores. Así que llegaron los sátrapas, que eran los principales funcionarios de todas las provincias, prefectos, gobernadores, consejeros, en fin, todos los oficiales llegaron ahí a Babilonia y todos se colocaron frente a la estatua de pie. Y en ese momento, el mensajero del rey proclamó frente a ellos este decreto, donde decía que el rey ordenaba a todos los pueblos, a todas las naciones, no importa los idiomas, que tan pronto escucharan el sonido del cuerno, la flauta, el arpa, el salterio, sí, toda clase de música, debían inclinarse y adorar la estatua, con la amenaza de que todo aquel que no lo hiciera sería arrojado inmediatamente a un horno en llamas. Así que cuando sonó esa gran música y ante tal amenaza, todos se inclinaron. Todos, no importa de qué pueblo o nación o idioma tenían, adoraron la estatua de oro. Pero
unos astrólogos que también eran consejeros del rey y muy probablemente, movidos por la envidia, se presentaron ante él para acusar maliciosamente a quien creen, a Sadrac, a Mesac y a Abednego, por haberse rehusado a adorar la estatua. Así que ante esta noticia, el rey se enfureció y mandó a llamarlos para que le rindieran cuentas. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra el día de hoy, en Daniel 3, versículo 13 al 30, y revélense la palabra. Te invito a ponernos de pie para ver cómo es que Dios nos habla a través de esta experiencia que tuvieron ellos tres. Palabra del Señor. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Y tan apremiante fue la orden y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, aquí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que puede salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Qué pasaje tan dramático, pero al mismo tiempo tan glorioso, ¿no les parece? O sea, los 3 frente al rey, rindiendo cuentas por negarse a adorar la imagen. Fíjense que Babilonia aglutinaba diferentes naciones con diferentes razas, religiones, dioses. Y lo interesante es que Nabucodonosor no exigía una conversión total a los dioses de Babilonia.
la gente podía seguir adorando a sus dioses. De hecho, él sabía que estos 3 funcionarios eran judíos y que seguían al Dios de Israel, ¿no? El mismo que reveló el sueño. Pero la estatua que construyó no fue para dedicarla a un dios. Más bien era un símbolo glorioso de él, de sus dioses y del gran imperio de Babilonia. Y el ordenar que todo el mundo adorara esta imagen al son de la música era para mostrar públicamente que todos estaban sometidos bajo su poder y mostrar fidelidad absoluta a sus dioses. Y no sería tolerado ningún otro tipo de fidelidad hacia otros. En esencia, los pueblos conquistados eran permitidos que mantuvieran su fe en privado. Entre ellos la podían mantener en privado. Pero en público tendrían que adorar a sus dioses y a la estatua. Y qué situación tan dura para todo el pueblo judío que tenía que ser fiel a Dios. Esta situación parece muy lejana, pero yo te invito a que pienses en la sociedad de hoy. ¿No crees que hay un cierto parecido de aquel tiempo con el nuestro? Donde tú puedes creer lo que tú quieras, puedes tener tus propias creencias, pero en privado. Y te dicen, tú ten fe en Jesús, privada, en tu casa, en tu iglesia, en tus reuniones, bien por ti. Pero en público, no traigas tus creencias porque nos ofenden. Y puedes ser castigado en forma de burla, en forma de rechazo, inclusive en forma de acción legal, si no te alineas a la cultura. Ese es nuestro entorno. Y si tú eres un seguidor de Jesús y le has pedido que reine en tu vida, te pregunto, ¿le eres fiel en público? ¿O solo eres fiel en privado? A veces por temor, o tal vez porque estás siendo asimilado a la cultura sin darte cuenta. Por ejemplo, si tienes novio o novia, te pide tener relaciones íntimas, porque según la sociedad es la manera de mostrar el amor auténtico. Y accedes por temor a que ya no te quiera y termine la relación, sabiendo que Jesús te impide mantener tu pureza sexual antes del matrimonio. O por otro lado, si te das cuenta, por ejemplo, que una persona cercana piensa muy diferente a ti y hasta te ofende la manera en que piensa, y entonces, ¿qué haces? La cancelas como hace la sociedad, a pesar de saber que Jesús te pide amarla como es. En ambos casos, te estás asimilando a la cultura y te estás inclinando públicamente ante el ídolo de la sociedad, dejando tu fe en privado. Y estos son solo 2 ejemplos, pero si has decidido seguir a Jesús, estoy seguro que has sentido este tipo de presión por parte de la sociedad. Esos momentos en que tienes que decidir si dejar a Jesús en privado u honrarlo públicamente. Aunque la realidad es que tratándose de Jesús, no hay tal cosa como una fe privada y una fe pública. De hecho, Él lo dice en Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! Él estará con nosotros delante del Padre, confesándonos, reconociéndonos. Pero cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Así es que el primer aprendizaje es que la fe que agrada a Dios no hace distinción entre lo público y lo privado. La fe que agrada a Dios no hace distinción entre lo público y lo privado. Ahora bien, Nabucodonosor les da una última oportunidad e incrementa la presión para doblegar a los 3 y les dice: ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Y les pregunta: ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Y ellos respetuosamente contestan en Daniel 3, 16 al 18: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de usted. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. O sea, incluso si no los libra,
seguirían sirviendo a Dios. Esta es una fe que reconoce que Dios es quien gobierna y Él puede hacerlo todo, pero que también entiende esta fe que no siempre habrá victoria en todas las circunstancias. Para estos muchachos el resultado no era lo importante, tampoco lo era el tratar de salvar la vida, sino que tenía que ver con la oportunidad de demostrar su fe en Él independientemente del resultado. Así vivieran o murieran, ellos ya habían ganado. Tenían una fe a prueba de fuego, ¿sí? Y es el segundo aprendizaje. La fe a prueba de fuego es la que confía en Dios por quien es Él, sin importar el resultado. La fe a prueba de fuego es la que confía nada más por quien Él es, sin importar el resultado. Y yo te pregunto, ¿has puesto tu fe solamente en Dios? ¿O la has puesto en Dios unido a lo que esperas obtener de Él? ¿Es una fe que simplemente está en Él, absolutamente en Él? ¿O es una fe en Dios unida a que te da prosperidad económica? ¿O es una fe unida a que te dé una pareja que deseas? ¿O unida a que te cure a una enfermedad? ¿O unida a que te saque de un problema? ¿Y qué pasa si no se da? Si tú te decepcionas y dejas de creerle, es porque habías puesto tu fe en Él, condicionado a lo que esperabas de Él. Y para quienes tienen hijos y que ¿qué quieres? ¿Que confíen en ti porque eres padre o madre o por los bienes y seguridad que le puedes dar? Tú vas a intentar darles lo mejor, pero si quieres que aunque no les des algo a cambio que ellos esperan, ya sea porque no es el momento o porque no les conviene, tú esperas que aún así confíen en ti porque eres padre. Ese es Dios de la misma manera, que confiemos en Él por quien Él es. De hecho, eso es lo que espera. Y Hebreos 11 define la fe, o Hebreos 11:6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esa es la fe. La fe sí confía en que Dios recompensa a los que lo buscan, pero es una recompensa que puede o no ser necesariamente lo que uno espera. Pero si viene de Dios, seguramente es lo mejor que podemos recibir, porque es una recompensa divina. Aunque lleguemos a morir. Un ejemplo de este tipo de fe es el apóstol Pablo. Él, encarcelado en Roma por ser obediente, llevando la buena noticia del evangelio, tenía esto bien claro. Le escribió a los creyentes en Filipos, sabiendo que era posible que él muriera ejecutado. Y les dice en Filipenses 1, del 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. ¿Se dan cuenta? Para Pablo vivir significaba seguir haciendo la labor que Cristo le había dado y era una gran satisfacción. Pero estaba seguro que si moría, sería ganancia, porque recibiría la recompensa de estar en la presencia gloriosa de Dios. Y esa, no hay mejor recompensa que esa. La pregunta es, ¿lo crees? Y regresando con Sadrach, Mesach y Abednego, vimos que Nabucodonosor se enfureció aún más con su respuesta y ordenó que calentaran el horno 7 veces más para reflejar así la ira que él tenía hacia ellos, y que los ataran, que los arrojaran al fuego, al grado que los soldados murieron por la intensidad, que los arrojaron, murieron por la intensidad de este horno. Pero Dios recompensa a quienes lo buscan. Y de repente, sorprendido, él ve 2 cosas. Dice,
están caminando en el fuego. Y no son 3 sino 4 los que están allá adentro. Y el cuarto tiene apariencia de un hijo de los dioses, que para él esto era algo sobrenatural, un ser sobrenatural. Y entonces los llama del horno y salen intactos. ¿Tú has estado con amigos frente a una fogata o en una carne asada? O sea, cuando regresas a la casa, ¿qué tal? O sea, hueles a humo, pero todo, ¿no? Ropa, pelo, piel, todo hueles a humo o a cabrito, o lo que sea haya asado. Lo hueles todo, ¿no? Pero ellos ni eso. No olían a humo. Era como si nunca hubieran estado ahí. Dios estuvo con ellos en el horno y los protegió. Hasta que Nabucodonosor los llamó y entonces Nabucodonosor reconoce a Dios y su poder absoluto. Este rey pagano reconociendo a Dios. Dice en Daniel 3, 28 al 29. Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él. Desafiando el orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera suyo. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y entonces mandó a que se descuartizara a cualquiera que hablara mal en contra del Dios de los judíos, y que su casa la quemaran y fuera reducida a cenizas. Y además promueve a los 3 a altos rangos puestos en la provincia de Babilonia. Pero fíjate cómo Dios no solo le permitió a Nabucodonosor reconocerlo, este rey pagano, no solo salvó a los 3 amigos del horno, sino que ahora en sus nuevas posiciones serían un gran testimonio ante todo el pueblo de su poder y estarían glorificándolo a él desde donde todo el mundo lo veían a través de ellos. Y con este decreto también nadie se atrevería a hablar mal del Dios de los judíos, por lo tanto su pueblo amado no sería forzado a serle infiel, y lo salvó de tener que tuvieran que ser infiel a él. Y esto muestra lo que Pablo dice en Romanos 8:28, que es una promesa muy conocida. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Él dispuso de todo esto para hacer todo lo que hizo ahí en Babilonia. Y para nosotros vivimos en este mundo donde el pecado y la muerte reinan y causan sufrimiento. Y mientras estemos aquí, todos tarde o temprano vamos a sufrir. Independientemente de nuestra fe, ya sea pequeña, ya sea una fe enorme, vamos a sufrir. Aun cuando estemos actuando bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a sufrir. No te sorprendas si sufres, es inevitable. Y verás, los hornos en la Biblia son metáforas de sufrimiento y tribulaciones. Y Pedro, en la primera carta que escribe, nos dice que en un horno el fuego purifica al oro de la misma manera que el sufrimiento purifica nuestro carácter. El sufrimiento depura y purifica nuestra fe, revela lo que hay dentro de nuestros corazones y nos lleva indudablemente a confiar y depender más de Dios y en sus promesas. Pero es un proceso que duele y es un proceso que no es instantáneo. Y Dios sabe esto y por eso animó al pueblo judío a través del profeta Isaías, ellos que estaban en el destierro, diciéndole que iban a estar con ellos y diciéndoles en Isaías 43:2, cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y hay varias opiniones entre los teólogos sobre quién era la cuarta figura acompañando a los 3 amigos. Algunos piensan que era el mismo Jesús, preencarnado, protegiéndolos, y otros que era un ángel enviado a ministrarles mientras el poder de Dios los estaba cubriendo. Es un misterio. Lo que sí sabemos es que Dios sabía la situación en la que estaban y estuvo con ellos para salvarlos del fuego. Y voy a decir algo difícil, pero que es necesario que lo veamos para poder ver el gran amor de Jesús, el gran amor que Jesús tiene por nosotros. Y la realidad es que tú y yo hoy,
a causa de nuestros pecados, merecemos ser arrojados a un horno llamado infierno. Y es un lugar real, un lugar de sufrimiento eterno que describe el libro de Apocalipsis. Y yo creo esto porque está escrito en su palabra, nos lo revela. Y es duro y tenemos que entenderlo porque entonces también podemos entender el amor de Jesús, que nos ama tanto que hace 2000 años se hizo hombre en una persona humana como tú y como yo, capaz de experimentar dolor para vivir una vida sin pecar. Y llegado el momento, tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados y se subió a la cruz para pagar por ellos con su sangre. Y en este horno sufrió nuestro castigo para limpiarnos y para purificarnos de nuestros pecados. ¡Qué clase de amor! Nunca vamos a entender lo terrible que fue para Él este fuego, este sufrimiento que atravesó para que nosotros no fuéramos enviados ahí. Y saldó con su sangre nuestra cuenta. Y venció a la muerte y resucitó. Para que todo aquel que ponga su fe en Él como su Señor y Salvador sea perdonado y reconciliado con Dios, dejando atrás para siempre ese horno que merecía. Y si aún no lo has recibido como tu Señor y Salvador, decide seguirlo hoy para tener esta relación eterna frente a Dios que te ama. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Dile que te arrepientes de tus pecados y que pones tu fe solo en Él y en el pago que hizo por ti para salvarte. Y en ese momento serás perdonado. Hazlo. Al final del servicio vamos a tener una oportunidad de hacer oración. Vamos a poderlo hacerlo si eso es lo que tú deseas. En el momento en el que lo recibimos, nuestra cuenta queda saldada. Y nos dice, Jesús nos dice en Mateo 28:20, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué es siempre? Siempre hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. Así es que si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, y hoy estás sufriendo en el fuego de una prueba, ten la seguridad que no es esto un castigo por tus pecados, porque Él ya pagó por ellos al vivir el infierno que te correspondía. No estás pagando por esos pecados. Y ten la seguridad que Él tiene y sabe el dolor, y Él lo entiende, el dolor por el cual estás pasando. Porque Él mismo lo experimentó. Él lo experimentó al caminar en este horno de la cruz, traicionado, insultado, rechazado, odiado, humillado, golpeado, latigueado, sufriendo una muerte espantosa en la cruz y siendo separado por primera vez desde la eternidad de Dios. Al grado que Él en la cruz, su sufrimiento llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tú tienes que creer que así como Él pasó ese fuego por ti, Él está en este fuego contigo, por este fuego que estás pasando. Sabe que estás sufriendo, pero sabe que cuando triunfes serás mejor porque serás un poco más como Él al ser purificado en el horno por el cual estás pasado. Pedro en su primera carta, versículos 5 al 10 dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, como seguidores de Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Sadrac, Mesac y Abednego sabía que podían confiar en Él, y ellos pudieron sentir y comprobar que estuvo con ellos en el fuego. Y nadie está exento del fuego del sufrimiento. Lo importante es saber que tú puedes confiar en este Jesús que va a estar contigo en todo momento. Este Jesús que sufrió ese fuego por ti va a estar ahí. Y algunos saben, cercanos,
que para mí y mi familia el año pasado fue duro, ¿no? Había llamas por todos lados. En enero la salud de mi papá, de 90 años, empezó a declinar, su calidad de vida empeoraba día a día. El cáncer que había tenido regresó y ahora estaba en los pulmones, se le dificultaba respirar y el pronóstico era que iba a llegar al cerebro y que todavía iba a ser más duro. Su salud física era bien importante, pero en mi corazón también yo tenía este llamado a decir, bueno, y su salud espiritual, ¿no? Que puede estar reconciliado con Dios, esta reconciliación en Cristo. Por otro lado, mi suegra se cayó y estuvo 24 horas en el suelo en su casa y terminó hospitalizada, deshidratada. Y teníamos que resolver cómo cuidar de ella permanentemente, de alguna forma que no fuera un asilo, porque los asilos son carísimos. Ambas situaciones crearon crisis financieras en la familia, una crisis entre mis hermanos y otra crisis entre los hermanos de Ana. Por su otro lado, Santi y Ro, mis hijos, cada uno pasó también por una crisis. Hubo un lockdown en la universidad de mi hijo porque hubo una persona armada suelta que había matado a un profesor. Pero como familia, en cada fuego que iba surgiendo, decidíamos confiar en Dios, sabiendo que lo que sucedía no era ajeno a Él. Sabíamos que en su sabiduría Él lo estaba permitiendo. Y aunque se sentía difícil, le dábamos gracias. Y hacíamos lo que nos correspondía, confiando en su poder para dirigir circunstancias, mover corazones, incluyendo los nuestros. Y mi papá falleció en agosto 10. Pero una confirmación de la que Él siempre estuvo con nosotros es que precisamente un mes antes de que toda la crisis se desatara, Dios nos había dado acceso a través de una amiga, boletos muy económicos para viajar constantemente. ¿Quién se hubiera imaginado que esos boletos era para que los usáramos? Ana y yo pudimos ir varias ocasiones a México. Yo pude despedirme a mi papá, hablarle de la vida eterna que ofrece Jesús y tengo la esperanza de que hoy está con el Señor. Tuve la oportunidad de estar con mis hermanos, donde vi cómo poco a poco se fue sanando estas heridas existentes que surgieron de esta crisis, que abrió el corazón y se revelaron, pero que fueron sanadas. Ana estuvo con su mamá 2 veces, gracias a que su trabajo es remoto, y Dios mandó a un par de personas que ahora se encargan de cuidar a mi suegra. Roy y Santi han tenido la bendición de tener acceso aquí a consejería en la iglesia para procesar todos estos acontecimientos. Y cuando los fuegos empezaron a extinguir, Dios puso en mi corazón el descansar en Él para reconocer que Él es quien reina y gobierna. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos un fin de semana desconectados de equipos móviles para reunificarnos como familia, invitándolo a Él a estar presente, sabiendo que en Él se puede descansar. Así que 2023, como decimos, fue candela, ¿no? Pero durante todo el año pudimos sentir su presencia y hoy estamos más unidos como familia y estamos más fortalecidos en Él. Y yo le agradezco a Dios por todo eso que pasamos. Somos más fuertes, somos más firmes, somos más estables. Así que si hoy estás enfrentando una prueba que parece imposible, tal vez una donde haya riesgos, si pones tu fe en público, tal vez una prueba que ya el fuego te tiene agotado. No quieras salir por tu cuenta, con tus propias fuerzas. Jesús sabe dónde estás exactamente. Él ya estuvo en ese horno en la cruz por ti. Sabe lo que sientes. Y está en ese horno contigo, protegiéndote para que salgas de esa prueba fortalecido. Él lo hace. Y una manera tangible de estar contigo lo fue para nosotros con los hermanos que estuvieron orando por nosotros. El poder saber que hay hermanos intercediendo por ti es Cristo que está ahí, vivo. Y entonces lo que quiero hacer es invitar a nuestros líderes espirituales a pasar al frente. Si pueden pasar al frente, por favor, a nuestros líderes espirituales.
porque lo que quiero hacer es abrir este momento para que si tú estás pasando por una prueba que sientes que ya no puedes, una prueba que no sientes a Jesús, una prueba en la cual no ves salida, quiero que recuerdes que Jesús sabe lo que estás viviendo. Jesús sabe y va a caminar contigo. Puedes confiar en que te sacará de la prueba, porque en Él, créeme, en Él, como lo vimos en el pasaje, como lo hemos podido experimentar en nuestras vidas, en Él siempre hay victoria. Así es que te invito, si tienes alguna necesidad, te invito a que puedas sentir la presencia de Jesús al tener un hermano intercediendo por ti. Te invito a que lo hagas.